conocemos, es abuela de Plaza de Mayo, y además la conocemos por su lucha incansable por los derechos humanos y por la restitución de los niños o jóvenes apropiados en la época de la dictadura. Pero además por esta participación que tiene tan puntualmente abuela en los juicios como querellantes, ¿no? En los juicios de lesa humanidad. Nos acompaña también Rosa Bru, otra luchadora, miembro presidenta de la Asociación Miguel Bru, y donde Rosa también, desde una perspectiva más ligada, podríamos decir, a las deudas que tiene la democracia, algo en el cual se refirieron el lunes en las jornadas de apertura actual. Ella trabaja, o esta asociación trabaja, acompañando a los familiares de víctimas de la represión policial. Digamos, bueno, se va a referir acerca de estas cuestiones. Y Claudio Ríos, que Claudio es de la casa, ¿no? Es docente e investigador de la facultad. Además, hoy es el vicedecano de la Facultad de Trabajo Social y es miembro investigador del Centro de Estudios de Investigación en Trabajo Social. Además, preside la Comisión de Derechos Humanos del Honorable Consejo Directivo. Bueno, agradecerles a todos los compañeros que están acá presentes, obviamente a la Cátedra de Investigación y a las agrupaciones MUC, Aluvión y de Camilo Arzones, que estuvieron presentes en la convocatoria. Obviamente, los panelistas que me acompañan, es un lujo para mí estar con tremendas panelistas. Realmente estoy bastante emocionado no me es fácil hablar y digo, ¿de qué me disfrazo en esta situación? Para hablar con tremendas personalidades. Pensaba estos días de qué podía hablar, digamos, y más allá de pensar una ponencia académica que no voy a hacer, voy a hablar más a título personal un poquito acerca de lo que significó para mí, como parte de una generación, los devenires de la democracia en los últimos años, en los últimos 30 años, y el papel que las instituciones fueron jugando alrededor de los juicios respecto a los crímenes de lesa humanidad en el pasado reciente, la dictadura cívico-militar. Voy a intentar ser lo más breve posible, así le damos la palabra a las panelistas que todos están esperando escuchar, que no quería dejar desde el lugar de vicedecano de la facultad de participar también en este panel, hablando, digamos, de lo que significó para la generación que de alguna manera tuvo un protagonismo fundamental en la construcción de lo que hoy es la Facultad de Trabajo Social respecto a la lucha de los organismos de derechos humanos. Soy parte de una generación que se incorporó a la política en los últimos años de la dictadura y en los primeros años de la democracia. La mayoría de aquellos que nos incorporamos a la militancia política allá por el año 81, 82, como estudiantes secundarios, yo era estudiante secundario, el único lugar de participación que encontrábamos claramente donde nos identificamos eran los organismos de derechos humanos. La mayoría de nosotros, vedada la participación en los partidos políticos, encontrábamos en la ronda de los jueves, de las madres, de los miércoles, después acá en la Plaza San Martín, un espacio donde nos empezábamos a enterar de algunas cosas, chicos de 16, 17, 18 años, que queríamos participar en política, pero que no teníamos canales donde expresarnos, y que además muchos de nosotros no veníamos de familias con una trayectoria de militancia política, más allá de las inscripciones a determinadas identidades políticas. En mi caso, vengo de una familia que proviene del peronismo, no tenía una misión política, pero no tenía una militancia política. Bueno, mi generación encontró en los organismos de derechos humanos, en las primeras marchas de derechos humanos, un espacio de participación. También tengo que destacar que fue un golpe muy grande para nosotros, esa generación que empezó a participar allá por el año 81, digo, donde empezaba a aparecer alguna idea de apertura democrática, de posibilidad de apertura democrática. La primera represión que sufrimos,
30 de marzo del 82, 3 días antes de la invasión, digamos, de los militares, digamos, a las Malvinas, porque realmente fue una locura lo que hicieron, y el año pasado lo trabajamos muy bien acá en la Semana de la Memoria. Esa locura que cometieron la dictadura cívico-militar de ocupar las Malvinas, más allá de la reivindicación respecto a la soberanía que podíamos tener todos los argentinos, y que implicó un nuevo asesinato, digamos, de miles de jóvenes. A nosotros nos impactó mucho en esa primer marcha el gran impacto que tuvo la CGT el 30 de marzo. Fuimos reprimidos por la dictadura, una dictadura que 3 días después fue avalada en la locura de Malvinas. El desastre de Malvinas que provocó una suerte de reaparición o de digamos, impacto en todo lo que no solamente los organismos de derechos humanos, sino las incipientes organizaciones políticas que estaban reorganizándose, hizo que muchos jóvenes a fines del año 82, principios del 83, se vuelquen a la política y empiecen a participar en organizaciones políticas reconocidas, tanto de la izquierda como del radicalismo, del Partido Justicialista, etc. Y tengo que decir que esos 2 primeros años, 82, 83, quizás también 84, fueron años de muchas expectativas para nosotros, expectativas respecto a lo que se iba a hacer, no solamente en materia social y en materia económica, sino fundamentalmente en materia de cómo se iban a juzgar los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar desde el 76 al 82. Vimos con mucha expectativa los primeros movimientos del gobierno radical, concretamente pocos días después de la asunción del presidente Alfonsín. Alfonsín manda digamos, a juzgar a las juntas militares, ese proceso que en el año 84-85 se fue realizando y que fue saludado por toda la militancia. Desgraciadamente, en muy poco tiempo y a partir de, digamos, lo que fueron las famosas rebeliones carapintadas de Semana Santa, de Villa Martelli, después de Montecaseros, vimos cómo se generaba un retroceso a partir de la sanción de las leyes de punto final y de obediencia debida. El impacto que generó para nuestra generación, aquella generación que rondaban los 20 años, la sanción de la ley de obediencia de punto final y obediencia debida, y posteriormente con el gobierno de Carlos Menem, el indulto o los indultos no solamente a las juntas militares, indultos a aquellos que habían sido juzgados antes del punto final, indulto a aquellos que habían encabezado las rebeliones carapintadas, entre otros indultos, generó una suerte de desazón, de desilusión, de descreimiento en la democracia, en la capacidad de juzgar los crímenes cometidos por la dictadura, y dejó huellas muy profundas en los jóvenes de aquel entonces. Huellas tan profundas que hicieron de alguna manera esa desilusión, ese desencanto, que decaiga poderosamente la participación en las organizaciones políticas, que de alguna manera el avance que se dio, sobre todo en la década de los 90 y a partir del indulto, que fue probablemente lo último que nos quedaba, de saber que algunos de los cabecillas estaban presos, generó una suerte de merma de la participación política, del creimiento en algún punto en la democracia, en la capacidad de juzgar los crímenes cometidos, y falta de representación de las organizaciones políticas, justamente por la crisis que estaban sometidas ellas a partir de lo que estaba pasando, y dejó fuertes huellas en nuestra subjetividad a la hora de pensar una Argentina nueva, una Argentina más democrática, más justa, más libre. Evidentemente, como el otro día en el panel del lunes, algunos de los compañeros remarcaban, la aparición a partir del año 95, 96, de la organización de lo que posteriormente fue
la organización Hijos, tuvo un impacto altamente alentador para muchos de nosotros y revitalizador para todos los organismos de derechos humanos que vieron que la lucha no solamente continuaba en manos de las madres, de las abuelas y los demás organismos, sino que eran retomadas esas banderas por los jóvenes, los hijos, justamente aquellas víctimas de la desaparición de sus padres. Sin embargo, durante toda la década de los 90, más allá de las movilizaciones, la aparición en el segundo lustro de la década de los 90 de nuevas organizaciones sociales, nuevas organizaciones políticas que empezaban a replantear el tema de los derechos humanos y el tema del juicio y castigo a los responsables del genocidio, no encontrábamos un apoyo de las organizaciones estatales como para poder juzgar a esos genocidas. Por eso, ahí es donde me parece que hay que hacer un análisis profundo de lo que significó el proceso que se generó a partir del 2013 en adelante. A partir del 2013 en adelante, el Estado Nacional toma como política de Estado justamente estas reivindicaciones de los organismos de derechos humanos, de la militancia, de las organizaciones nuevas, y primeramente adhiere a la Convención de Naciones Unidas, creo que del año 68, creo que lo hace 2 días antes o 3 días antes de la sanción de la nulidad de las leyes de obediencia de vida y punto final, adhiere a la Convención que juzga como imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad. Esa adhesión a la Convención es un hecho fundamental, creo que es en agosto del 2003, si no me equivoco, creo que 2 o 3 días antes que diputados aprueben la nulidad de la ley de obediencia de vida y punto final, y nos parece que lo que se genera a partir de la adhesión a esta convención y la nulidad por parte del Congreso de la Nación de estas leyes de la impunidad genera una marca muy importante en todos los organismos y en todos los jóvenes fundamentalmente que estaban luchando por lo imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad, y marca de alguna manera una nueva subjetividad que nace a partir de esa época en nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes a partir del 2003 están insertos en el marco de una sociedad que juzga como imprescriptibles, que no tolera, digamos, la impunidad y que ya no se discute la impunidad como posible en la Argentina. La aparición a partir del 2013 en adelante de los diferentes juicios que se van llevando a cabo. Hace poco estuvimos en el juicio del circuito Camps, se ha juzgado incluso, bueno, obviamente el juicio que lamentablemente generó, digamos, la desaparición de Julio López, el juicio Checolás, el juicio a los penitenciarios de la Unidad 9, y hoy en día no solamente se está discutiendo las responsabilidades de aquellos que fueron la mano ejecutora de la represión, militares, penitenciarios, policías, etc., sino que además, por primera vez, una cosa probablemente impensable para nuestra generación, estamos pensando en el juzgamiento de aquellos responsables civiles del poder económico, del poder mediático y también del poder judicial. En este sentido nos parece totalmente auspicioso los tiempos que estamos viviendo, la posibilidad de acelerar los procesos judiciales. Creo que sigue dependiendo de nosotros que se aceleren los procesos judiciales, que se haga justicia y que podamos, a partir de estos juicios, poder construir una Argentina más justa, una Argentina sin impunidad y una Argentina con nuevas instituciones. Así que bueno, esto es lo que tenía que decir. Muchas gracias.